queridos hermanos, les saludo en el amor del Señor. Sean bienvenidos a este culto del día domingo 18 de octubre. Para comenzar, vamos a hacer una oración para entregarle este tiempo al Señor. Amén. Ahí donde se encuentren, cierren sus ojos, inclinen sus rostros. Amado Señor, te damos las gracias por este día. Gracias, Señor, por permitirnos, Señor, llevar tu palabra. Gracias porque tú estás con nosotros cada día, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por todo lo que haces, Señor. Gracias por nuestras familias. Gracias por este tiempo, Señor. Te pedimos que seas guiándonos, que seas hablando, Señor, a través de tu hija, que seas entregándonos una palabra, Señor, y que nosotros al oírla no solamente seamos oidores, Señor, sino que también hacedores de tu palabra, Señor. Bendecimos tu nombre, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos que va a oír la palabra, Señor, a cada familia, Señor. Y te damos las gracias nuevamente porque has sido maravilloso, Señor, con nosotros. Has sido bueno, Señor, y estás cada día, Señor. Te damos gracias por lo bueno y por lo malo, Señor. Te pedimos perdón si te hemos fallado en esta semana, Señor. Y te pedimos también, Señor, que seas ayudándonos a mejorar, Señor, a ser más parecidos a Cristo cada día, Señor. Gracias, amado Rey, bendecimos tu nombre. Te damos toda la gloria y toda la honra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, para ya comenzar, quería leerles un versículo que se encuentra en Proverbios 3:6 y dice: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que busquemos en todo tiempo y en todo momento la voluntad de nuestro Señor, porque Él nos va a mostrar el camino correcto. Muchas veces estamos a punto de tomar una decisión, tenemos que hacer bastantes cosas, pero lo importante es que en todo tiempo busquemos la voluntad del Señor, porque Él nos va a llevar a tomar decisiones correctas, a elegir el camino correcto, y eso nos va a estar bien, nos va a llevar a estar bien. Es lo más correcto, porque suele pasar que cuando hacemos las cosas por nuestra propia voluntad, cometemos errores, fallamos. Entonces, hermanos, que en todo tiempo, en todo momento podamos buscar la voluntad del Señor. Bueno, después de esto les dejo con nuestra hermana Yarela, que nos trae la palabra, para que ahí la podamos escuchar en sus casas y que sea de gran bendición. Amén. Dios les bendiga. Hola hermanos, gusto en saludarles nuevamente por esta vía. Esperamos, ¿no es cierto? Espero que estén cada uno de ustedes bien en sus hogares, junto a su familia, ¿no es cierto? Siguiendo ahí, perseverando en los caminos de nuestro Dios. Doy gracias a Dios por esta oportunidad, ¿no es cierto?, que me ha dado de entregar su palabra. Una palabra muy hermosa que tocó mi vida. Es un texto bíblico que es muy conocido, pero que Dios me lo ha mostrado en otro aspecto, en lo que tenemos que hacer los cristianos, en lo que nos ha encomendado nuestro amado Señor Jesucristo. Antes de comenzar, les pido que inclinen sus rostros y que podamos elevar una oración a nuestro Padre Celestial. Amén. Amado Dios, te doy gracias siempre, Dios, primeramente por un día más de vida. Te doy gracias, Señor, porque tú eres, Señor, el que usas a tus hijos. Gracias, Padre amado, por haberme dado esta hermosa palabra. Espero, Dios, que para mis hermanos, oh Dios, sea de mucha bendición. Oh Dios maravilloso, que todo lo que salga de mis labios, oh Dios, sea dirigido por tu Espíritu Santo, bendito. Que nada de lo que yo diga, oh Dios, sea palabra mía, sino que solamente tuya, Padre amado. Gracias, Señor, por este tiempo, por tu palabra, y todo esto te lo agradezco en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hermanos, ¿cuántos de nosotros cuando comenzamos en el Evangelio, cuando fuimos tocados por el hermoso Espíritu Santo de Dios, empezamos a crecer en Él, en sus caminos, y llegaron, ¿no es cierto?, a nuestra vida quizás muchas palabras, consejos de nuestros hermanos más crecidos en la fe, y que nos decían que en este caminar íbamos a estar, no sé, propensos a un montón de dificultades, de problemas, pero que si nos manteníamos, ¿no es cierto?, en Cristo, que nuestra fe en Él, seríamos más que vencedores.
Y resulta que podemos decir, yo creo que la mayoría, que es así. Pasamos por diferentes situaciones y esas situaciones depende de cómo nosotros las veamos, en cómo saldremos de cada una de ellas victoriosos. El texto está en 1 Samuel 17, del 1 al 58. Pero esta palabra habla aquí de David cuando se enfrenta a Goliat. Pero el Señor puso en mi corazón esto. David, el único gigante en la vida de David era Dios. Para él no existió ningún otro gigante. Así nos va a enseñar ahora, ¿no es cierto?, nosotros también cómo debemos ver esos problemas que para muchos dicen son gigantes, pero no es así. Quizás incluso hasta nos han instruido mal. Oye, ese es tu gigante. No, no hay gigante alguno para la vida de un cristiano, de un verdadero cristiano. Amén. Y vamos a comenzar a enfocarnos, ¿no es cierto?, a hacer un recuento. El texto es largo, así que voy a resumirle más o menos lo que pasó, lo que nos cuenta en 1 Samuel del 1 al 58. Resulta de que en Judá estaban seguramente, el pueblo de Israel estaba relajado, ¿no es cierto?, y se confió. Y resulta que los filisteos, ¿no es cierto?, que eran sus enemigos, pasaron a su territorio. Y con la, ¿no es cierto?, con el único motivación de ellos era poseer el territorio de los israelitas. Ellos estaban, cruzaron y quedaron cerca, entre ambos territorios, o sea, entre el límite de Judá y de los filisteos, ¿no es cierto? Y los filisteos pasaron al otro lado. Se juntaron en un lugar que se llama Soco. Hay dos montañas cerca, Soco y Azeca. Y entre medio de él, ¿no es cierto?, está dividido por un valle. La Biblia dice que el nombre del valle era Ela. ¿Ya? Y resulta que ellos pasaron y quedaron sobre el monte, uno de los montes. No especifica cuál de los montes, pero quedaron en uno de los montes. Y acamparon en otro lugar que estaba entre ambos territorios y se llamaba Efes-Demín. Bueno, los israelitas, ¿no es cierto?, se enteraron de que habían sido invadidos, querían ser invadidos, ¿no es cierto?, y también se fueron a ese territorio. Los enemigos acamparon en Efes-Demín, como les digo, y los israelitas hicieron lo mismo, acamparon, pero en el valle de Ela. Y cada uno tomaron sus posiciones, uno en un monte, Soco, y el otro en Azeca. Y ahí estaban ellos encima de cada monte y seguramente se echaban la bronca unos con otros, ¿no es cierto? Pero cada vez que tenían que salir a batallar, bajaban de ese monte seguramente y se ponían frente a frente. Lo único que les dividía era el valle. Pero mientras tanto, que ellos estaban ahí, que todos los días en batalla, aparecía un paladín, que era un guerrero, ¿no es cierto?, que tenía mucho renombre entre los filisteos y era de estatura muy alta, de casi 3 metros. Su nombre era Goliat. Él vivía, ¿no es cierto?, era de la ciudad de Gat, de los filisteos. Y resulta que este filisteo estaba en el campamento. Dijimos que aquí estaban ambos, ¿no es cierto?, ejércitos, de Israel y de los filisteos. Pero ella y los campamentos en sentido contrario. Así me lo imagino yo según lo que leí en la escritura. Y resulta que él estaba aquí, en Efes-Demín, pero en el campamento de los filisteos, aquí estaba el de los israelitas. ¿Y qué hacía este paladín? Salía, dice que por la mañana y por la noche, y por la tarde, perdón, y salía y ofendía. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Le decía, ¿y ustedes qué vienen a luchar o se forman o se ordenan para pelear? ¿Quiénes son ustedes? ¿Son los siervos de Saúl? En cambio nosotros somos los filisteos. No hay ninguno que pueda con nosotros. Si hay alguno de ustedes que quiera enfrentarme o que pueda enfrentarme y que pelee conmigo y me derrote, nosotros seremos sus siervos.
pero si yo venzo al que ustedes enviarán, ustedes serán nuestros siervos. Y cada vez, dice su palabra, que cada vez que salía este filisteo, ¿no es cierto?, de gran estatura y lleno de coraza, completamente su cuerpo de cobre, dice que cada vez que él salía, los israelitas se atemorizaban. Todo Israel se atemorizaba, desde el rey Saúl hasta el más chiquitito, puede ser, del pueblo de Israel, se atemorizaba, tenía temor. Y eso lo hacía todos los días, lo hizo durante 40 días, por la mañana, por la tarde. Y cada vez que lo hacía, los israelitas temían. No hubo un cambio en esos 40 días. No hubo alguien que dijera: oye, tenemos a nuestro Dios Todopoderoso. Él nos ha librado de cuántas batallas más. ¿Qué será este hombre que nos viene a amenazar? Pero no había nadie. En 40 días, nadie se enfrentó y había temor. Y mientras tanto, el ejército peleaba todos los días. Seguramente 40 días, me imagino, en un campamento, subiendo, bajando un monte, ¿no es cierto?, peleando, más el temor. ¿Qué pasó con ellos? Estaban seguramente cansados, hambrientos, sedientos y más que todo, temerosos. Ellos estaban entonces, esa era lo que pasaba o lo que aconteció en ese momento. Habían ido a la guerra, como les decía, todo el pueblo de Israel. Y en otro lugar, que si podemos, tener una referencia, estaban aquí, ¿no es cierto?, filisteos, aquí estaba la batalla, donde el lugar de la batalla, y más a la derecha, en este caso, estaba Belén. Y ahí en Belén vivía David, con su padre Isaí, con sus hermanos. Y él era el menor de 8 hermanos. Era el más chiquitito. Y resulta que sus hermanos, que eran los mayores, los 3 mayores, que era Eliab, Abinadab y Sama, eran sus hermanos mayores. Y ellos, como mayores, fueron a acompañar a Saúl a la guerra. ¿Ya? David acostumbraba, dice que él andaba seguramente donde andaba, dice Saúl. Seguramente le gustaba ir a ver siempre las batallas, las guerras, ¿no es cierto?, las peleas y cómo vencían, y andaba, tal a entender que él fue, acompañó a sus hermanos, los dejó con Saúl para que se enfrentaran, ¿no es cierto?, en la batalla, y él se regresó. Él era un pastor de ovejas, él cuidaba, no eran sus ovejas, él cuidaba las ovejas de su padre. Y David se caracterizaba por ser un pastor, pero aguerrido, valiente. Él defendía las ovejas de su padre. Él dice que cuando querían cazarlas, los osos, los leones, él iba y se las arrebataba. Imagínense a este muchacho, que ni siquiera siendo sus ovejas, pero eran las de su padre, él las cuidaba, él daba su vida por aquellas ovejas. ¿Y qué hacía más David? David vivía en la presencia de Dios. David oraba permanentemente, él amaba a Dios, él confiaba con todas sus fuerzas en Dios. Y seguramente ahí él no se daba cuenta, pero con todo aquello el Señor lo estaba preparando. Y resulta de que un día su padre, Isaí, le dice, como todo padre, ¿no es cierto?, le dice: anda y ve cómo están tus hermanos y llévale este saco de trigo, llévale estos 10 panes para ellos, ¿no es cierto?, y tráeme pruebas de que ellos están bien. Y al jefe del escuadrón, llévale estos 10 quesos. Salió como más bendecido, pero 10 quesos le llevó, ¿no es cierto? Y David, obediente, al otro día sale tempranito con su carga, dejó a cargo a otro pastor, ¿no es cierto?, el cuidado de esas ovejas, ¿no es cierto?, para que las siguieran cuidando. Y resulta que siguió camino. Desde Belén llegó, ¿no es cierto?, al valle de Ela, que era donde estaban reunidos. Y David, cuando
llega justo cuando estaban dando todo la orden de alistarse, ¿no es cierto?, para ir a batallar. Estaban todos ya formados y en eso aparece ese famoso gigante que tenía atemorizados a todo el pueblo de Israel, a todos. Pero David lo vio y mientras él de nuevo hacía su amenaza, David escuchó que decían: oye, allá viene de nuevo ese gigante, seguramente algún soldado. Ahí viene de nuevo ese gigante que nos ataca, que nos ofende, que quiere pelear con nosotros. Y le tenían temor. Y le dicen: oye, ¿saben qué? ¿Saben qué? El que derrote a ese gigante va a tener muchas riquezas de parte del rey. El rey le dará a su hija y su familia quedará exenta de impuestos. Oh, eso para en ese tiempo era bueno. No pagar impuestos. Imagina nosotros ahora acá sin pagar impuestos. Entonces, no iban a estar exentos de impuestos. Pero como David ya había escuchado lo que había hablado este hombre, ¿no es cierto?, de gran estatura, y escuchó también lo que había para el vencedor, ¿él qué dijo? ¡Oh, está re buena! ¿Está buena la recompensa? No. Él como que preguntó, pero no le dio mayor importancia, porque él dijo: ¿qué le harán al que venciere a este incircunciso, a este incrédulo? Entonces, no le importó antes de volver a escuchar la respuesta. ¿Qué hizo? Él ha venido a ofender al pueblo de Dios, al ejército de Dios, de nuestro Dios viviente. ¿Quién se cree este? Esa fue la reacción. Él, como hijo de Dios, que alguien que estaba ofendiendo a su padre, que venía a enfrentar, que creía que podía derrotarlo, él dijo: ¿quién se cree este incircunciso? ¿Y qué hizo? Habían pasado 40 días, hermanos, 40 días. Y por la mañana y por la noche, y combatían y no podían ganar. Y no habían escuchado una palabra de aliento de ninguno. Pero los soldados escucharon inmediatamente, como se dice el buen chileno, pararon la oreja. Oye, ¿y este? Mira cómo habla. Se lo hicieron saber al rey. Y el rey lo mandó a llamar y le dijo: no, él que era joven, él fue y le dio palabras de aliento al rey. Que no desmaye el corazón de ninguno, mi rey. Tu siervo irá y peleará con ese filisteo. Y le dice: pero ¿qué hizo el rey? Lo vio en menos, hermano. Lo vio porque era muchacho, porque era un pastor de ovejas, porque no era guerrero, porque quizás nunca había estado, ¿no es cierto?, en una batalla. Y lo miró en menos. Pero cuando le dijo: mi Dios, así como Él me ha librado, ¿no es cierto?, de los leones y los osos, porque cuando ellos me han querido atacar, yo vengo y los mato. Los agarro de la quijada y los mato. Y veía seguramente el rey Saúl, vio un poder tremendo en él, una confianza tremenda, que le dijo: ve y pelea, que el Señor esté contigo. ¿Ustedes creen que si él no hubiese sentido esa presencia de Dios tan fuerte en la vida de David, hubiese dejado que se enfrentara a los filisteos? Estaba en juego, hermano. Iban a ser esclavos si perdían, iban a ser sus siervos, la esclavitud de todo un pueblo. Pero Dios puso en el corazón de Saúl que viera el poder de David en él. Y por eso lo mandó, si no, no lo hubiese mandado. Y lo mandó y lo quiso vestir con sus corazas, ¿no es cierto?, con su casco, con la coraza. Pero David no lo resistió porque no estaba acostumbrado a usarla, no era un guerrero, no era el que estaba enfrente de la batalla. Entonces dijo: así me voy, el Señor de los ejércitos peleará por mí. Fue, solamente se puso su morral nuevamente, con su ropa, ¿no es cierto?, con su cayado, como era pastor, y se fue al río y recogió 5 piedras lisas del río, y la echó en su morral y se fue, valiente, sin temor, a enfrentar
a ese filisteo. Y el filisteo iba adelante, ¿no es cierto?, con un escudero, iba adelante con un escudero, porque él, bueno, iba solamente, lo guiaba el escudero. Y él iba armado por completo, tenía una lanza, una espada, una jabalina, iba con coraza por completo y se iba a enfrentar. Pero cuando llegó más adelante y pudo ver bien a David, pasó lo mismo que pasó con el rey Saúl, que lo vio en menos. Y este muchacho, y tú vienes a mí, y lo vio, como le decía, en menos, y más encima se enojó porque como David andaba con su collado porque era pastor, ¿no es cierto? Y con eso se enfrentó. ¿Crees que soy perro? Le dice que vengas a mí con palos. Se enojó él con toda, ¿no es cierto?, su armadura, y apenas indefenso prácticamente ante sus ojos era este muchacho. Y para rematarlo, hermano, dice que era de buen parecer. O sea que era un galán, apuesto. Así que más picado que loco, hermano. Así somos los hijos de Dios. Pero, y se enfrenta. Entonces, él le dice, escuchen primero lo que le dice Goliat a David. Yo hoy, dice que te mataré y daré tu carne a las aves de los cielos y a las bestias del campo. Pero David toma todo aquello y lo hace que se vuelva en su contra, con una fe tremenda. Le dice, hoy, no le dice ni más rato, ni dice, hoy, Dios de los ejércitos, nuestro amado Dios, nuestro Padre, Dios de Israel, Dios de nuestro pueblo, Él te dará hoy en mi mano. Te dará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. Y le devuelve lo que Él le dice, y daré tu carne, daré la carne de todos los filisteos, dice, a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Pero con una seguridad. ¿Cómo iba a cortarle la cabeza si ni siquiera tenía un arma? Pero él confiado, y el Goliat seguramente se enfureció. ¿Quién es? Mejor voy y lo acabo enseguida. Y él, cuando empieza a avanzar para atacar, ¿qué hace David? Se adelanta más que él y empieza a correr para llegar a la línea de combate. Toma su honda, coloca la piedra y en el nombre de Dios lanzó esa piedra y dice, yo te voy a matar en el nombre de Dios. Y va esa piedra a una velocidad tal que hasta los días de hoy dicen que tiene que haber sido como una bala calibre 45. Y esa piedra da justo en el único lugar que no estaba cubierto, que no tenía protección, que no tenía coraza, que es entre las cejas, en su frente. Y cae derrotado. Ahora dicen, no, es que él ahí no murió, hermano. Murió con la piedra porque Dios lo mató. Él dijo, yo te venceré. El Señor te dará en mi mano hoy y te venceré, y después dice, te cortaré la cabeza. Y lo que hace después es cuando este filisteo cae, ¿no es cierto? David va y desenvaina la misma espada de Goliat y le corta la cabeza. Lo remató, como se dice. Pero primero estuvo el poder de Dios. Él peleó. Y ahí cuando vieron recién, ¿no es cierto?, todo el pueblo de Dios, lo que hizo Dios en representación de David, dieron un grito de guerra. Seguramente así volvieron sus fuerzas. Ya no había, ¿no es cierto?, seguramente estaban desganados, estaban agotados, estaban sedientos, pero el Señor revivió todo en ellos y pudieron decir, ¡ey! Salieron y persiguieron a todos los filisteos y avanzaron y llegaron hasta el territorio filisteo. Y después volvieron
y dejaron, ¿no es cierto?, y desmantelaron el campamento que habían hecho los filisteos en su territorio. Esta hermosa historia, hermanos, nos lleva también a que nosotros podamos entender lo que Dios quiere que hagamos. Muchas veces quizás en nuestro territorio, como vida, hermanos, de cristianos, ¿no es cierto?, a lo mejor hemos ido y conquistado, ¿no es cierto?, algún terreno del enemigo y hemos dicho, ellos son nuestros hermanos, no sé, yo he traído a los caminos de Cristo, no sé a cuántas personas, ¿no es cierto?, pero a lo mejor no hemos conformado con eso y no hemos quedado quietos, tranquilos, pasivos, pero tenemos que hacer mucho más, hermanos. Tenemos mucho más que hacer. El Señor sabe lo que nos pasa. Y cuando nos ponemos pasivos, tanto en ir y hacer lo que Dios nos ha encomendado, ¿qué pasa? Que nuestra vida espiritual también lamentablemente se pone pasiva. Y ahí es cuando estamos en esa quietud, en esa calma, el enemigo está mirando, están bajados de la retaguardia, él sabe todo. Y ahí es donde invade, así como los filisteos vieron, ¿no es cierto?, que bajaron la retaguardia los pueblos de Dios, también nosotros lo hacemos y el enemigo aprovecha de atacarnos. Pero ¿saben qué, hermano? El enemigo muchas veces, él sabe, pero Dios lo permite. Nosotros como siendo hijos de Dios, el diablo no puede llegar y avanzar porque sí. No puede llegar a un territorio que no le pertenece porque sí, si es que Dios no se lo permite. Todo lo que pase en la vida de un cristiano, hermano, es porque Dios lo permite, pero lo permite con un propósito mayor, para que podamos aferrarnos a Él, para que podamos confiar en Él. Él lo permite, el diablo dice, los tengo en mi mano, están cansados, agotados, los estoy contaminando con lo del mundo, tienen que pelear todos los días. ¿Y eso qué significa? Que quizás muchos hermanos, muchos de nosotros quizás estamos contagiados por ya el mundo ha marcado un área de ellos, de cómo funcionan, de lo que son, de cómo actúan, de cómo viven. Quizás está marcando nuestra área como cristianos, por algo están en ese territorio. Y el diablo ahí aprovecha de hacer, y mientras tanto viene ese paladín, y el paladín, hermano, es ese Goliat. ¿Quién es? Ese es el diablo. El diablo, él viene, mientras el pueblo, el mundo nos contamina, mientras el mundo nos quiere influenciar, el diablo ahí nos está achacando con algún problema. Y él se enfrenta y dice, así como ofendía, nosotros también, el Señor nos dice, Él está para atacarnos, Él está para ofendernos, Él está para traernos problemas, pruebas. Pero en Él, en Cristo, somos más que vencedores, así como lo hizo David. Que no tengamos temor a ese enemigo, el diablo solamente salía en la mañana, en la tarde, y aparte tenía a su gente, al mundo, que nos contamina. Por eso estamos rodeados, pero por eso también el Señor nos dice que tenemos que estar velando, que tenemos que estar cuidando nuestra vida espiritual, que tenemos que estar cuidando lo que Él nos entregó, que no tenemos que permitir que el mundo vuelva y quiera atraparnos. Nosotros debemos empezar a salir, nosotros debemos empezar a guerrear, nosotros debemos empezar a tomar cada terreno del enemigo. Tenemos que ir y proclamar el Evangelio como Él lo hizo. Dios permite, el diablo cree que estamos en sus manos, el diablo cree que no está por vencernos, pero Dios sabe todo. Así como Isaí mandó a su hijo David para llevarle provisión, Dios lo hizo con su pueblo. Él iba en representación, David iba en representación de Dios, y vieron su poder, vieron su mano, vieron su respaldo. Y Dios lo arengó, lo hizo salir de victoria, ¿no es cierto? Y ellos ahí pudieron salir y hacer y conquistar. Así que, querido hermano, tenemos que hacer, no dejemos, veamos a nuestro enemigo. Quizás está cada día avanzando más. El Señor quiere que abramos nuestros ojos, que cuidemos nuestro corazón, que cuidemos nuestra vida y sobre todo que no nos olvidemos de lo que debemos hacer, que es la gran comisión, la que dejó nuestro amado Señor Jesucristo. En el Valle de Ela significa árbol fuerte y lo representa un roble.
Un roble es un árbol fuerte, firme, resistente, pero ¿saben qué? Eso somos nosotros, somos hijos de Dios, pero la resistencia de ese árbol no la da su tronco, la da la raíz gruesa y profunda que tiene ese árbol. Y esa raíz en la vida de nosotros los cristianos debe ser Cristo, cosa que cuando venga cualquier batalla, cualquier problema a los hijos de Dios, nosotros podamos estar firmes en Cristo, que nadie nos derrote. Esa es la vida de un cristiano. Somos hechura, ¿no es cierto?, a imagen de nuestro amado Señor Jesucristo. Tenemos que seguir defendiendo su nombre. Cuando el enemigo venga, cuando el mundo venga y nos ofenda y haga algo contra nuestro Padre, que lo critican y muchas veces ni siquiera podemos debatirle porque no hay palabra en nosotros y es porque no estamos firmes, cimentados en su palabra. Tenemos que ser guerreros de Dios, que la palabra de Dios sea nuestra arma para combatir al enemigo y se le vaya en su contra, como se pasó con Goliat. Dios nos quiere fuerte, nos quiere poderoso. Él nos ha dado todas las armas, todo lo que necesitamos y debemos defenderlo. Si alguien viene y ofende a nuestro Dios, defenderlo con todo nuestro corazón y decir: ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú que vienes a criticar a mi Padre? Tú no le conoces porque no eres su hijo. Yo sí le conozco y tú no tienes derecho a hablar así de mi Padre. Así debemos defender a nuestro Dios ante cualquier situación, y cuando el diablo quiera venir y nos da problemas o cualquier circunstancia, ese problema, hermano, puede ser algún problema de salud, de trabajo, sea lo que sea, hermano, pero ahí el Señor nos dice: ¿dónde está tu confianza realmente? ¿Quieres esperar 40 días? ¿Quieres esperar más de lo normal, sufrir más de lo normal? ¿O estar lleno de mi presencia? Cosa que cuando el enemigo se presente delante de nosotros, nosotros le decimos: este problema, esta enfermedad ya fue derrotada por nuestro amado Padre Celestial. Para Él no hay nada imposible. Eso debemos hacer, pero para que no veamos nunca ese problema mayor en nosotros, debemos hacer como David, estar en su presencia constante, día a día, alabando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios, llenándonos de su presencia. El Señor dice: cuidado, no vayas a hacer que seas un desertor y en vez de obrar a mi favor, estés obrando a favor del enemigo. Ten cuidado, el enemigo está al acecho, el enemigo, el que siempre viene a nuestro territorio. Nosotros debemos ir y pelear. El Señor nos prepara, el Señor permite muchas cosas, porque siempre a través de cada dificultad o problema, hermanos, podemos salir y ser más que vencedores y cumplir un propósito mayor que el Señor nos tiene preparado más adelante. Por eso, hermanos, Dios nos recalca. Dios nos dice: no se olviden de hacer lo que yo les he pedido. David dijo, anduvo mostrando por todos lados, llegó hasta Jerusalén, mostrando la cabeza, ¿no es cierto?, de Goliat, como esa victoria, lo que había hecho Dios, que había derrotado a ese enemigo. Y dice que todo el mundo sabrá quién es Dios de Israel. Eso es lo que debemos ir y hacer nosotros cuando salimos a conquistar el territorio de los filisteos, de los incrédulos. Es porque estamos llevando el evangelio de nuestro amado Dios, representándole, diciéndole, a veces con nuestras vidas. Ni siquiera es necesario que tú vengas y te plantes y prediques, sino que decirle a un vecino, a un prójimo: el Señor, yo estuve enferma, pero el Señor me libró de esta enfermedad. Él no tenía trabajo, no tenía que comer, pero el Señor puso en mi mesa pan. Ese es como nosotros transmitimos el evangelio, cómo llevamos el nombre y proclamamos el nombre de nuestro amado Jesús. Ojalá que no estemos haciendo las mismas cosas que hace el mundo, porque si hacemos lo mismo que hacen ellos, entonces no estamos haciendo lo que el Señor nos dice. El Señor dice: levántense, peleen, no hay nada que yo no pueda hacer por ustedes, pero empiecen a hacer lo que yo les he pedido. David dijo: cuando todo el mundo conocerá de nuestro Dios, así cuando nosotros prediquemos en todo lugar y a toda persona el evangelio,
ahí vendrá nuestro amado Señor Jesucristo por nosotros. Así que esa tarea tenemos que hacerla. No nos dejemos engañar por el enemigo, que el mundo no nos contagie, hermano. Nosotros tenemos que contagiarlo y avanzar y seguir tomando terreno. Eso es lo que Dios ha puesto, hermanos, en mi corazón, y doy gracias porque con Él somos más que vencedores. Y tú, hermano, si estás en alguna aflicción, si tienes alguna enfermedad, algo que te atemorice, porque el temor nos separa de Dios, el Señor te dice en este momento: levántate en pos de mí, declara quién soy yo en tu vida y serás más que vencedor, porque son mis hijos. En mí no hay poder, no hay nadie que haya derrotado jamás a Dios. Es más, Él ya tiene derrotado al enemigo. Y Él cree que obra en nuestras vidas, pero Dios es tan sabio, tan poderoso, que Él lo usa para nuestro bien. Así que no le temas a nada, porque Dios está contigo, Dios está conmigo y está con cada uno de los que le obedecen, está con cada uno de los que le aman realmente, está con cada uno de los que hacen su voluntad. Y Él quiere prepararnos para la batalla, que estemos siempre pendientes, que estemos vigilantes, ¿no es cierto?, para lo que el enemigo nos quiera hacer, para nosotros vencerlo enseguida y seguir tomando territorio para nuestro Dios. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Y para finalizar, vamos a hacerlo con una oración. Amén. Amado Dios, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, bendito Padre, por todo lo que tú pones en nuestras vidas. Quizás esta palabra, oh Dios, la habíamos leído tantas veces, oh Dios, y nunca la habíamos, al menos yo, oh Dios, visto como lo que tú querías, Señor, que lo viera, de lo que tenemos que hacer los cristianos. Oh Dios maravilloso, que así como representamos quizás ese roble, ese árbol fuerte y la raíz sea Cristo, que así podamos serlo siempre, oh Dios, que no tengamos miedo, temor, oh Dios, a lo que nos pueda pasar, a lo que tengamos que enfrentarnos, oh Dios, que nunca nos veamos como un gigante, porque no hay gigante alguno delante de ti, Padre bendito. En ti somos más que vencedores, somos más que gloriosos en ti, Padre Santo. Oh Dios maravilloso, tú nos has llamado, Señor, a ser como tu Hijo, tu amado Hijo Cristo. Qué cosa que cuando nos miremos en un espejo podamos mirarlo a Él reflejado ahí y no nosotros, oh Dios. Y al hacer eso, Dios, estaremos llevando, Señor, las buenas nuevas a todos aquellos, oh Dios, que no te conocen como lo hizo nuestro amado Jesús. Por eso ayúdanos a hacer lo que Él nos pide, ayúdanos a hacer lo que tú nos pides, ayúdanos a ser valientes, a que confiemos cada día, oh Dios, que literalmente tú peleas por tus hijos, que no hay problema, no hay enfermedad, no hay batalla alguna, que podamos llegar a ser derrotados por el enemigo, porque tú peleas por nosotros. Tú, amado Dios, tú eres nuestro Padre, tú eres quien nos fortalece, tú eres quien nos llenas de tu presencia, tú eres quien nos prepara, pero siempre y cuando estemos en tu presencia. Por eso ayúdanos, oh Dios, a no desmayar y a no desilusionarte como hijos, Dios, siendo contaminados, a no ser desertores, a no volver, Señor, atrás. Tú nos has pedido que volvamos atrás, oh Dios, a perder todo lo que tú nos has dado, oh Dios, que ha sido mucho, oh Dios, tu gran sacrificio a través de tu Hijo amado. Ayúdanos, Señor, a hacer lo que nos has pedido. Ayúdanos, oh Dios, a desechar lo que el mundo, Señor, quiere entregarnos. Ayúdanos, oh Dios, a derrotar al enemigo ante todos esos problemas y a decir siempre a todo mundo que somos hijos de Dios, que no hay nada ni nadie, Señor, que pueda contra nosotros, porque tú peleas por nosotros. Gracias, bendito Dios. Gracias por este tiempo, por tu palabra. Y todo esto te lo agradezco en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, damos gracias a Dios por su palabra. Hermanos, recuerden, gigante no es el problema, gigante no es la enfermedad, lo que podamos estar enfrentando. Gigante es nuestro Señor que pelea por nosotros, así que tengamos siempre eso presente en nuestras vidas. Somos más que vencedores por medio de nuestro Señor.
También les quería dejar la invitación para que puedan sintonizar el próximo domingo el culto, para que sigamos instruyéndonos en la palabra, fortaleciéndonos, estando preparados, tal como decía la palabra que nos dio el Señor este día. Bueno, nos despedimos con una alabanza, disfrútenla ahí en sus hogares, con sus familias. Recuerden también que el Señor habita en medio de la alabanza de su pueblo. Entreguemos este tiempo entonces al Señor. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad. Él no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Gracias, Señor. No nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. No temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Nos trajo aquí